Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como dijimos la semana pasada, que habíamos dejado esta porción para verla el día de hoy, junto a los hermanos que han sido recibidos como miembros de la iglesia, y así entonces vamos a hablar específicamente de la institución de la Cena del Señor. Algunos versículos de lo que acabamos de leer obviaremos porque también fueron tratados con respecto a la traición de Judas, y esos detalles fueron tratados en sermones anteriores. Hoy nos enfocaremos específicamente en un entendimiento sobre la Cena del Señor, sus beneficios y lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos provecho al participar de ella. Vamos a orar. Nuestro buen Señor, te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia, de que nos permites el día de hoy rendir este culto a tu nombre. Señor, qué gozo ha sido ver a mis hermanos entrar en las aguas del bautismo como símbolo de la realidad espiritual que ha llegado a sus vidas a través del Evangelio. Y también, Señor, a otros uniéndose también en este día especial a esta iglesia local. Padre, ahora queremos explicar y escuchar tu palabra. Ayúdanos, por favor, para que seamos bendecidos con aquella bendición que tú prometes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El momento es jueves al atardecer, el día que se celebraba la Pascua judía. Y en medio de esa celebración judía, de ese ritual judío, el Señor instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor. Estas instrucciones, esta institución que el Señor realizó en medio de esa cena pascual, vamos a ver hoy unas características prominentes. Vamos a ver tres cosas. Uno, las circunstancias originales de su institución. Dos, los participantes y el contexto apropiado para celebrarlo. Y número tres, el propósito principal que tiene esta institución. Tres cosas sencillas: circunstancias originales, participantes y el contexto apropiado. Y por último, el propósito principal. Vamos a ver el primer punto de una vez. Las circunstancias originales de esta institución. Hemos visto o vemos que esta institución o este episodio está relatado en Mateo, en Marcos y en Lucas, en 3 de los 4 evangelios. Suena algo raro, ¿verdad? Me está distrayendo. En 3 de los 4 evangelios. Y la narración precisamente es muy parecida. Y también en una carta del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, que lo leímos en el medio del culto. Esto nos indica el peso y la importancia que los discípulos del Señor le dieron a esa institución de nuestro Señor Jesús. Y sobre todo, el medio de gracia y los beneficios que de ella se obtienen. La institución de la Cena del Señor, o Mesa del Señor, como también se le llama, se dio en medio de la Pascua judía, una festividad que empezó a celebrar el pueblo judío la noche que fue liberado de Egipto. Eso nos narra Éxodo capítulo 12. La explicación de por qué los judíos debían celebrarlo está en Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27.
No lo tiene que buscar, pero escúcheme y dice, versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esa es la explicación de por qué los judíos celebraban anualmente esta Pascua. Ahora, hermanos, la cena del Señor no es lo mismo que la Pascua judía. Estamos reconociendo que fue instituida en medio de la Pascua judía. Eso es obvio, porque así lo dice la palabra del Señor. Pero no queremos decir que la cena del Señor es lo mismo que la Pascua judía. La cena del Señor supera en mucho el significado de la Pascua, en varios aspectos. Por ejemplo, la Pascua judía era una sombra no de la cena del Señor. La Pascua judía era una sombra del Cristo. Y hay que tener cuidado porque algunos razonan y dicen así, bueno, la iglesia del Antiguo Testamento celebraba la Pascua, que es lo mismo que la iglesia del Nuevo Testamento celebra la Cena del Señor. Eso no lo debemos entender así porque eso no lo enseña la Biblia. La Pascua era una sombra, como lo acabamos de afirmar, de Cristo, no de la cena. Lo que quiere decir que si decimos que la Pascua era una sombra de Cristo, eso significa que cuando Cristo murió en la cruz, la Pascua judía quedó abolida totalmente. Eso es muy importante remarcarlo. ¿Lo escuchó bien? Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, la Pascua judía quedó abolida. ¿Por qué? Porque la realidad vino. 1 Corintios 5:7 Pablo dijo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo que significa, hermanos, que no se debe encontrar a cristianos celebrando la Pascua. Porque eso es equivalente a decir que todavía estamos en la sombra y que la realidad, que es Cristo, no ha venido. Por lo tanto, alguien que se llame cristiano y celebre la Pascua judía hoy, está negando el Evangelio en un punto fundamental. ¿Cuál es? Que Cristo ya vino y fue muerto en la cruz. Así que, por supuesto, hay que tener misericordia. Probablemente algunos lo hacen en ignorancia, explicarle, pero si continúa su cejera, esa persona está negando el Evangelio. Está en la sombra. Cuando usamos las palabras sombra en realidad, el mejor ejemplo que he leído es cuando un albañil o una constructora va a hacer un edificio. Pone andamios que le sirven para hacer la estructura. Una vez que finaliza la estructura, no deja los andamios, los quita, los guarda. Bueno, las sombras son los andamios de la estructura. Una vez la estructura ya hecha realidad, es decir, Cristo, usted no puede seguir con los andamios, tiene que sacarlos. La Pascua judía entonces está abolida. La Pascua conmemoraba una sombra. Cuando el cordero, el animal me refiero, era sacrificado para que el primogénito de los israelitas con la mancha de sangre, como se nos explica en Éxodo, el ángel de la muerte pasara por encima. En cambio, la cena del Señor no conmemora una sombra. La cena del Señor sí conmemora algo, pero ¿qué conmemora? La realidad, exacto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua estaba destinada a desaparecer cuando apareciera la realidad. ¿Quién es la realidad? Jesucristo. Vino Jesucristo y murió en la cruz. Entonces ella desaparece desde ese momento. La cena del Señor está impuesta por Dios a recordarnos, conmemorar
la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, pero hacerlo ¿hasta cuándo? Lo acabamos de leer en Mateo 26 y 1 Corintios 11. ¿Hasta cuándo se debe celebrar la cena del Señor en la iglesia? Hasta que Cristo venga. Es más, el Señor promete decir, no la comeré más hasta que la coma de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que ella no va a desaparecer hasta que Cristo venga. Entonces, esa es otra diferencia entre la Pascua judía y la cena del Señor. Pero vamos a dejar allí por lo menos ese primer punto, la institución original, las circunstancias originales de la institución. Segundo punto, los participantes y el contexto apropiado para la observancia. ¿Quiénes deben participar de la cena del Señor? ¿Cuál es el contexto apropiado en que esos participantes deben hacerlo? Bueno, según lo que leímos en Mateo capítulo 26 y 1 Corintios 11 y en los demás evangelios, la cena del Señor solo debe ser celebrada con los discípulos de Jesucristo. En el ministerio de nuestro Señor, Él hizo muchas cosas públicas y abiertas para todo el mundo. Obró milagros en general para mucha gente y de manera pública. Las sanidades, la alimentación, ¿verdad? Predicó, hubo enseñanzas que fueron para todo el mundo en general y abiertamente. Pero la cena del Señor, esta institución, fue instituida solamente en la compañía de los discípulos. Lo que nos dice que esta institución, esta cena, no fue dada para las familias particulares de la iglesia. Cuando digo particulares es como que mi familia y yo nos apartamos y lo celebramos el día que querramos. No está dada para el Estado, no está dada para individuos particulares. Cuando el Señor instituyó la cena del Señor, no hizo una invitación abierta, todo el que quiera venga y participe. No, lo hizo en una reunión privada con sus discípulos. Una reunión formal donde les anunciaría la muerte que vendría. Ahora, hermanos, esa cena con los discípulos, con aquellos que se identificaban tanto en privado como públicamente y que le obedecían correctamente. Si usted lee Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, los tres pasajes dicen que él se reunió con los 12. Y no estaba Judas allí también. Por el Evangelio de Juan, el cual no nos habla exactamente de la institución, pero sí nos narra lo que él enseñó durante esa noche. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 del Evangelio de Juan, están todos los discursos del Señor Jesús. Inclusive hay un momento cuando ya va a instituir la cena que le dice a Judas lo que vaya a hacer, hazlo pronto. Él prefirió que Judas se fuera antes de hablarles del nuevo pacto a sus discípulos. Por lo tanto, es algo que quienes se identifican con él en manera privada y pública, únicamente con los creyentes reconocidos, únicamente con aquel grupo que anda junto en obediencia. ¿Y quiénes son ese grupo? ¿Cuál nombre se le da en el Nuevo Testamento? La iglesia. También los discípulos entendieron cuándo se debía celebrar. Debía ser en una reunión formal, no en reuniones aisladas, no en algunos. Le digo esto, por ejemplo, digamos que yo agarro a mi esposa, mis hijos, todos dicen que son cristianos y digo, vamos a celebrar la cena del Señor. No es posible. O con otra familia, 2, 3 familias, porque somos más cercanos, nos conocemos de hace muchos años, tenemos más cosas en común, vamos a celebrar la cena. No es posible. No es un medio de gracia privado como que de algunos. Es una reunión formal ¿de qué? De la iglesia. Hay medios de gracia que son privados. Por ejemplo, usted puede leer la Biblia en su casa de forma privada. Usted puede orar de forma privada. Usted puede hacer devocional familiar solo con su familia. Si no desean, no tienen por qué estar otros. Pero la cena del Señor está restringida para cuando los discípulos de Cristo se reúnen
en un contexto eclesial, no una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Ayer, ¿verdad? Unos hermanos organizaron en el buen argot una caimanera de fútbol. Y habíamos, creo que todos éramos cristianos, o la gran mayoría. No estaba toda la iglesia. La razón de la reunión era por jugar fútbol. No podíamos levantar la cena allí. Aunque habláramos de Dios, abriéramos la Biblia, aunque éramos cristianos. ¿Por qué? Porque no era una reunión formal de la iglesia. Era un tiempo para jugar. ¿Me expliqué, hermanos? ¿Qué se requiere de los participantes cuando participan? Entonces hemos aclarado que los participantes deben ser discípulos de Cristo. ¿Qué se requiere de esos participantes? Esos discípulos deben examinarse profundamente si han creído verdaderamente, se han arrepentido de sus pecados anteriores y tienen ahora un firme propósito de llevar una vida en el contexto de una fe viva en la misericordia de Dios a través de Cristo, que aman la iglesia y están en paz con todos los hombres. Lo repito. ¿Qué se requiere de los participantes? Examinarse profundamente si han creído verdaderamente, si se han arrepentido de todos sus pecados anteriores, que tienen ahora un firme propósito de llevar una vida en el contexto de una fe viva en la misericordia de Dios a través de Cristo, que aman a la iglesia y están en paz con todos los hombres. Están en paz por lo menos en lo que se refiere a ellos. Dice Hechos 2, 42, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En un lugar donde no se persevera en la doctrina apostólica, no se tiene comunión con los hermanos, no se ora con los hermanos, ¿qué significado tiene levantar la cena del Señor ahí? No tiene ningún sentido. Participantes, ya lo hemos aclarado. El contexto apropiado, que es el mismo punto. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Aunque ya he dicho algunas cosas, Hechos 20, versículo 7 nos confirma el contexto apropiado en los que los participantes deben celebrar la cena del Señor. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana, ¿qué día es ese? Reunidos los discípulos, ¿quiénes estaban reunidos? ¿Para qué? Para partir el pan, la cena. Pablo, ¿qué? Les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo puedo predicar hasta la medianoche, hermano. Otra cosa es que usted se vaya, ¿verdad? Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué nos dice allí Lucas? ¿Cuál es el contexto? Primer día de la semana. ¿Qué se estaba haciendo ese día? Pablo, ¿qué? Les enseñaba, es decir, perseveraban en la doctrina. ¿Era una reunión cualquiera? No, reunidos, ¿quiénes? Reunidos, habla de una congregación. Primer día de la semana es una reunión formal de la iglesia. Y los participantes, ¿quiénes estaban reunidos? Los discípulos. Ahí vemos entonces todos los elementos de quién debe participar y el contexto apropiado para observarla. Y otro texto, que es 1 Corintios 11, 17 al 22, aquí en este aspecto Pablo está más bien exhortando a la iglesia de lo que estaban haciendo mal, pero nuevamente él está haciendo énfasis en el aspecto de la reunión de la iglesia. Versículo 17 de 1 Corintios 11. Pero al anunciaros esto que sigo, no os alabo, porque no os congregáis, vean la palabra, para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís, nuevamente la palabra reunión, como iglesia, formalidad, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo.
porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, de nuevo la palabra, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Vean que no solamente hay que reunirse formalmente los discípulos, como este es el tercer texto que nos dice eso, sino que también nos habla de ese propósito. Pablo dice que hay que examinarse la razón por cual reunirse. Es una reunión formal de la iglesia. Ahora, no solamente es una reunión, sino la actitud y el propósito para el cual la iglesia se reúne. Así que aquí respondemos varias preguntas nuevamente. ¿La puedo celebrar con mi familia yo solo, hermanos? No, porque ni siquiera, aunque todos sean cristianos. Otra pregunta. Si tuviéramos una reunión de solo pastores de varias iglesias, ¿pudiéramos levantar la cena allí? No, porque ellos solos no son la iglesia. Otra pregunta. ¿Y si un hermano enfermo no puede asistir a la reunión, le llevamos los elementos para que lo celebre en su casa? No, tampoco. ¿Por qué? Porque si el hermano está restringido por una providencia divina, él no está reunido con la iglesia. Hacer eso de ir a reunir, de llevar a veces los elementos para un hermano enfermo, eso se deriva del misticismo, del catolicismo romano, que dice que la cena del Señor, los elementos, ellos le llaman ex opere operato. La eficacia de los elementos está en ellos. Eso no importa dónde se celebre, porque ellos van a cumplir su función. Pero eso no es lo que entendemos nosotros. Vamos al tercer y último punto. Hemos aprendido las circunstancias de su institución, ¿sí? En medio de la Pascua judía, y allí comprendimos que no es la Pascua judía, está abolida. Número 2, hemos hablado de los participantes y el contexto adecuado. ¿Quiénes deben participar? Solo discípulos de Cristo. ¿Y el contexto adecuado cuál es? Reuniones formales de la iglesia, ¿sí? En tercer y último lugar, el propósito principal, y probablemente, aunque los dos primeros puntos son muy importantes, aquí obviamente vamos a tratar de abrazar el propósito de lo que estamos haciendo o por qué el Señor lo instituyó. Ahora, la cena del Señor, número 1, aparte de ser una conmemoración, debe servirnos como un recuerdo del sacrificio del Señor Jesucristo en sustitución por su pueblo y los beneficios que se obtuvieron de ese sacrificio. En 1 Corintios 11, 24 y 25 se nos remarca ese aspecto de conmemorar, hacer esto en memoria de mí 2 veces. Pero hermanos, tener los elementos, el pan y el vino en mi mano, tienen y que yo los pruebe, yo lo ingiero, tienen su eficacia, tienen su aprovechamiento para mi fe en la medida que yo lo vincule a lo que el Señor prometió. Como decía ahorita, no es que yo tengo el pan en mi mano, la copa en mi otra mano, pan, vino, participo, sin meditar, sin trascender a lo que significa eso. No tiene ningún beneficio para el que lo haga. El único será, degustación de pan y degustación de un vino, si lo quiere. El único.
pero no tiene beneficio a menos que usted trascienda en el significado del simbolismo que tiene el acto de ingerir el pan e ingerir el vino. Recuerde que nuestro Señor, en el momento de establecerla, lo medió con palabras. Es decir, el recordatorio está ligado a las palabras que Él dijo. Mateo 26, versículo 26, dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ve las palabras del Señor. El elemento, la eficacia, el beneficio que tú y yo vamos a tener de participar está en la medida que nosotros con fe lo ligamos a la palabra del Señor. Si usted lo hace de forma mecánica o automática, no tiene ningún beneficio, sino el significado que eso obtiene. Esto también nos ayuda a aclarar con algunas confusiones con respecto a la cena del Señor. Algunos dicen que en la cena del Señor, la presencia física de Jesucristo está ahí con ellos y por eso es bendecida. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la copa en la sangre física de Cristo. Eso no puede ser así. Número uno, porque la Biblia enseña que Jesucristo es 100% humano y 100% Dios. Si Jesucristo está en su aspecto físico en más de un lugar a la vez, entonces no es humano. ¿Dónde está el cuerpo del Señor Jesús en este momento? A la diestra del Padre, glorificado como el Dios hombre. Pero si aquí en esta iglesia se celebra hoy, y si en otras iglesias, en otro continente se está celebrando también la cena a esta hora, entonces el Señor en su aspecto físico, ¿está aquí o está allá? Si usted dice está en los dos, o está en las 10, entonces no es ser humano. Porque un cuerpo humano no puede estar en más de un lugar a la vez. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que el Señor promete o si dice? ¿O qué es lo que nosotros decimos cuando nos congregamos y que Jesús prometió? Que su presencia sí está con su pueblo, pero no su presencia física, su presencia espiritual. Y entonces el beneficio que obtenemos al participar de los elementos son a través de las realidades espirituales que Jesús prometió suministrarnos mientras nosotros participamos del pan y del vino. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, es necesario que vinculemos los elementos y los liguemos a la explicación de la palabra del Señor. Y el Señor dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derrama para remisión de pecados. El pan y el vino como elementos no son eficaces en sí mismos. ¿Dónde está la eficacia? En cuanto yo por la fe trasciendo a lo que ellos simbolizan. Y eso en las palabras de Jesucristo. La cena del Señor no le da vida a nadie. La vida la da el Señor Jesucristo. Pero Él, donde hay fe, la cena del Señor es un medio para fortalecerla, para avivarla, para hacernos más robustos y para confirmarnos en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí lo ve, hermanos? Por lo tanto, tenemos que tener dejar que nuestra mente sea encaminada por lo que dice la palabra del Señor. Y de esa forma entonces participar. Es un recordatorio afectivo también.
Cada uno de los que participa debe recordar de forma sentida y afectiva el sacrificio del Señor. Meditar que fueron nuestros pecados los que produjeron la muerte de Él. Debe movernos a la aflicción y contrición de espíritu, a entender que por nosotros mismos somos insuficientes para agradar a Dios, pero que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a morir por nosotros para hacernos aceptos delante de Él. Debe ser un recordatorio gozoso también, porque hablamos de una obra que fue hecha, no que está por hacerse. El precio de nuestros pecados ya fue pagado. Eso es un hecho irreversible para los hijos de Dios. Debe llenarnos de gozo recordar que es una obra culminada, aceptada por el Padre y que nos arrojó a una completa comunión con Dios. Y de esa forma entonces participamos de los elementos. Aplicaciones. Vimos circunstancias originales de su institución. Vimos quiénes deben participar y el contexto apropiado. Y eso lo tenemos acá. Número 3, su propósito. Avivar nuestra fe. Algunas aplicaciones, hermano. La cena del Señor entonces es un verdadero medio de gracia. Es un recordatorio, sí, pero va más allá. Es un medio que estimula, aviva, fortalece y anima la gracia y la fe que un creyente ya tiene. La cena del Señor, como dije, no le da vida a nadie. La vida la da el Señor, pero la cena del Señor aviva la gracia que ya existe, fortalece y confirma lo que ya tenemos en Cristo. La cena del Señor alimenta nuestra fe. Así como el pan alimenta el cuerpo, al reconocer nuestra necesidad diaria de perdón, de justicia y de capacidad espiritual, la cena del Señor nos ayuda a entender que toda nuestra necesidad espiritual ha sido provista por el sacrificio de Cristo. Así como el bautismo nos recuerda que hemos sido muertos y resucitados en Él, la cena nos recuerda lo dependiente que somos, así como el pan es necesario para el cuerpo físico. La cena del Señor hace que se incremente más nuestra conciencia de compromiso con Cristo. Pablo dijo en 2 Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La intención en la cena del Señor es fortalecer nuestra comunión con Dios. El Señor estableció estos medios de gracia como medios para mantenernos cerca de Él y que de ninguna manera su pueblo olvide cuál es el fundamento de su vida espiritual ahora. La cena del Señor como medio de gracia nos señala la gran necesidad que tenemos de su palabra. Como dije, no es un beneficio en sí mismo que tienen los elementos. Cualquier beneficio que obtengamos, lo obtenemos por la vinculación en las palabras con el Señor Jesús. La cena del Señor nos recuerda la gran necesidad de estar en comunión, no solamente con el Señor, sino con los demás discípulos. En 1 Corintios 10:16, en 2 ocasiones se le llama a la cena del Señor comunión o participación. En la primera, comunión con el Señor. En la segunda, participación o comunión con el cuerpo del Señor. ¿Y eso qué es? La iglesia. Lamentablemente, muchos cristianos son levantados en iglesias donde se les enseña que la fe es algo muy privado, muy personal. El Señor conoce mi corazón y eso es lo más importante. Eso no es verdad. Bueno, sí conoce su corazón, pero eso no es el aspecto importante de la fe. Se le olvida el aspecto comunitario de la fe. Fortalece la cena del Señor, fortalece mi comunión con Dios y también con la iglesia local.
Por ese motivo, hermanos, un creyente que no esté en la comunión de la iglesia no puede participar. Digo un creyente, si aún se puede considerar creyente. ¿Qué es un creyente que no está en comunión con la iglesia? Es uno que no se congrega con regularidad. Es uno que evita ser parte formal de una iglesia local. Es una persona que está apartada de la iglesia. Es una persona que su mente está dividida a la de la iglesia. Es una persona que no le habla a sus hermanos. Es una persona que tiene pleitos con los hermanos. Es una persona que es un escarnecedor de la iglesia. ¿Cómo una persona así va a participar de la cena? Participar es mentirse, engañarse a sí mismo. De hecho, algunos y en algunos lugares se anima inclusive a participar así. Pero eso es lo que Pablo advirtió en 1 Corintios 11, que por participar indignamente muchos estaban debilitados, eso significa enfermos, y aún otros habían sido cortados, es decir, habían recibido la muerte como juicio. Si usted es una persona que no es uno con la iglesia, que se mantiene al margen de la verdadera comunión, que usted está alejado en su propio mundo, que usted vive su espiritualidad de forma personal y privada, que a usted no le gusta exponerse ni compartir en la comunión, no debe participar de la cena del Señor. El camino carnal, usted podrá responder y decir, bueno, si eso es así, entonces mejor no tomar la cena, ¿verdad? Entonces mejor no voy ese día. Lo que le quiero decir, eso no es el mejor camino, ese es el camino carnal y fácil. Yo le voy a decir cuál es el mejor camino. Arrepiéntete de tu pecado y anda como un discípulo abnegado de Cristo. Ese es el camino verdadero. Usted tal vez no quiere participar de la cena del Señor por abrazar su propio pecado, por no querer abandonarlo, por no querer ser reconocido como un discípulo de Cristo. Usted debe arrepentirse y aprovechar los medios de gracia que Dios le dio, compartir las cargas que usted tiene con la iglesia y al mismo tiempo compartir las de la iglesia, comparta las oraciones, en fin, comparta su vida cristiana con la gente de la iglesia. ¿Quiera esto ser más palabras? Suena la campana para miembros que no tienen comunión con nadie. Que tú participes es engañarte a ti mismo. Y Pablo dijo, juicio come para sí. Que el Señor quiera entonces darnos el beneficio que prometió cuando participamos, ligado a sus promesas, entendiendo de verdad, siempre le hemos repetido, no me voy a cansar de repetir, cuando uno escucha el Evangelio, el pastor Joel Vique decía, está bello Señor, pero es para mí. En la cena del Señor, es como si el Señor viniera y nos tocara con su mano y nos dice, sí, es para ti, come y bebe. Como un símbolo de aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar.